Muchísimo, muchísimo. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en la primera mesa, es una mesa internacional. Tengo el gusto de estar acompañado por compañeros de Ecuador, Brasil y Bolivia. Me gustaría mucho comenzar con una presentación, que cada uno pueda ir presentando sus proyectos y hacer una presentación también, bueno, para que la gente los conozca de quiénes son, ¿sí? Si quieren, comenzamos con Telartes, con Su o con Juan, con el que quiera. Vamos, Su. Presentación rapidita, ¿sí? Hola, buenos días a todos, a todas. Soy Susana Obando Morales, soy de Cochabamba, Bolivia, y bueno, estamos acá articulando desde Telartes como movimientos conectados culturales en Bolivia. Hola, mucho gusto. Yo soy Juan Espinosa, de Telartes, Bolivia también. Estoy en La Paz. Ahora estamos separados con nuestra compañera porque somos tan cercanos que Su está en Brasil, yo estoy en La Paz, pero vamos a compartir nuestra experiencia y nuestro relacionamiento y articulaciones desde Telartes. Es un gusto estar en México para un público mexicano interesado en el trabajo cultural. Saludos. Ana. Hola, qué gusto. Soy Ana Rodríguez. Les saludo desde Quito, Ecuador. Feliz de estar acá compartiendo, digamos, virtualmente en México, pero pasando por Bolivia, por Brasil y por muchos otros lugares de donde nos estarán escuchando. Y soy parte de una organización actualmente que se llama Urban Front y es una cooperativa transnacional que se dedica a hacer estudios y acciones urbanas un poco precisamente para repensar el rol de lo local, de las ciudades, del municipalismo, en función de procesos territoriales, comunitarios, de construcción de comunes urbanos, en un cierto nivel de incidencia, que es de donde venimos todos los que conformamos Urban Front, que unos están en Nueva York, otros en Barcelona, otros en distintos lugares de América Latina, de Europa, de África. Y la idea es un poco ir pensando precisamente cómo logramos unos niveles intermedios entre los procesos territoriales en los que muchos hemos trabajado y los procesos de gobierno o, digamos, las políticas públicas, los procesos de Estado, con un fin muy específico que es el de retomar o volver a dar valor de uso a las cosas más importantes que constituyen nuestra vida, básicamente. Así que, pues en eso estamos. Muchísimas gracias, Ana. Y Carol, Oliver, el que quiera. Hola, soy Caro Tocuyo. Fausto, nosotros preparamos una presentación muy cortita de Fora do Eixo que podemos pasar ahora. No sé si quisieran primero presentarse un poco y ya luego entramos en eso si quieren. Sí. Dale, pues. Bueno, soy Caro Tocuyo, yo soy parte de Fora do Eixo, que es una red de cultura, comunicación y activismo de Brasil. Hoy estamos en todas las regiones de Brasil, somos varios colectivos, redes, activistas, y pensamos la cultura desde la perspectiva antropológica y colectiva. Hoy tenemos casas colectivas espalhadas por el territorio, no solo en Brasil, pero también tenemos una casa en Lisboa, y estamos articulando también en nivel latinoamericano, en un frente que se llama Cultura de Red, que ahí hacen parte de Telartes también, los compañeros que están aquí presentes. Y bueno, un gusto estar acá, y mi compañero Oliver va a presentarse también. Hola a todas y a todos, mi nombre es Oliver Kornblit, soy argentino, pero estoy en Brasil hace 7 años, formando parte de esta experiencia que es Fora do Eixo y Media Ninja, trabajando en los frentes internacionales, en el frente de fotografía también, y muy feliz de estar acá también. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas y a todos por estar con nosotros en esta mesa. Si quieren, ahora sí podamos ahondar un poco más en los proyectos y
sé que tienen unas presentaciones, algunos compañeros y compañeras. Podemos volver con Juan y con Su para que nos muestren un poquito más sobre Telartes. ¿Qué les parece? Hay un video pequeñito que querían presentar a los compañeros de Fora. Vamos con ello y después entramos. No. Estamos mezclándonos permanentemente. Aquí los límites nadie los impone, entonces como ustedes quieran, en realidad. Si quieren, primero ponemos el video, luego hacemos como ustedes quieran. Vamos, Carol. Arranquemos con el No, video. en realidad no es un video, es una presentación, así que puede ser después. Tenemos la presentación, así que puede ser luego de... Comencemos entonces con Telartes, sí, me parece. Ya sé qué presentación es. Comparto pantalla rápidamente y empezamos con Telartes. Vamos a hacer una mirada muy rápida de Telartes. Un proceso vivido. Telartes es una organización que surge en 1912 a partir de un contexto favorable. Habían cambios positivos en el quehacer político del país, propuestas del vivir bien y fundamentalmente la constitución política del Estado aprobada en Bolivia, que es el parangón y el paraguas de derechos sobre el que nos sostenemos. Bolivia, un país fundamentalmente indígena, originario campesino, con 60% de población indígena, 32 nacionalidades compartiendo territorio y en una necesidad de cambios estructurales fundamentales. Es así que surge Telartes como un tejido social para ser un interlocutor válido con el Estado, con los otros sectores del país, para trabajar la cultura como un eje de desarrollo y un eje de fortalecimiento, sobre todo del cambio social. Estamos y nos denominamos culturas en movimiento porque consideramos que debemos apoyar el fortalecimiento del sector cultural, los niveles de expresión y los derechos culturales, la democracia participativa y la cohesión social. Desarrollamos muchas herramientas en articulación con nuestros hermanos de América Latina, nuestros principales hermanos Fora do Eixo. Con ellos hemos aprendido también muchas herramientas del trabajo en red, ¿sí? Hacemos un diálogo permanente con distintos sectores. En este momento, como verán, en Bolivia tenemos una situación particular que nos permite otra vivencia. Entonces, Telartes somos un movimiento cultural, social, que trabaja para contribuir a la transformación social por el bien común. Hemos desarrollado una serie de acciones, esa foto está mal. Hemos desarrollado una serie de acciones de trabajo cultural, ¿sí? Que han concluido de alguna manera en 2 congresos nacionales. Hemos sido el único proyecto que ha tenido un reconocimiento y un fondo de la UNESCO, el Fondo de la Diversidad Cultural, y hemos trabajado con ellos un año. Hemos desarrollado varias acciones de articulación a nivel nacional. Estamos inmersos en lo que llamamos cultura de red, como varios proyectos articulados, trabajando distintas herramientas conjuntas en América Latina. Seguramente de esto vamos a hablar mucho más adelante, también con Fora y también con Su. Desarrollamos un proceso de investigación fuerte en el sentido de contribuir de alguna manera a las economías culturales. Para ello hemos hecho un levantamiento de los espacios culturales independientes en el país. 3 meses de trabajo, 151 espacios inventariados con Rider, con Zoom, con fotografías, con videos, con mapas, con planos, ¿sí? En 32 ciudades del país. Este proceso ha concluido en una publicación y es uno de los elementos que nos permite poder seguir trabajando ahora en este tiempo. Hemos vivido distintos procesos en América Latina, hemos hecho muchos encuentros en distintas ciudades de Bolivia, hemos sido sede de varios encuentros también organizados desde Cultura de Red, como los procesos de ella, como los procesos de facción, de los que ya vamos a hablar adelante. Hemos sido partícipes del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, el 2013, en La Paz, que reunió a más de 1.500 personas. Hemos sido parte de distintos otros proyectos que han sido convocados desde Brasil
convocados por nuestros hermanos de Fora de Oixo, hemos construido una primera red juntos, iniciando justamente estas articulaciones latinoamericanas. Hemos trabajado en encuentros de cultura de red en Brasil, en Colombia, en Guatemala, en Ecuador. Hemos intentado abrir otros espacios más y pues fruto de ello seguimos trabajando. Se han desarrollado articulaciones en Bolivia particulares con el movimiento de la danza, con el movimiento teatral, para fortalecerlos y trabajar y transmitir de alguna manera las herramientas de articulación de red que permitan poder a estos núcleos seguir trabajando particularmente e independientemente. Ahí están fotografías e imágenes de nuestros encuentros en Guatemala, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, Colombia. Y hemos trabajado durante varios años un plan de incidencia política para construir la ley marco, la ley nacional de culturas en Bolivia. No tenemos una legislación cultural, somos un país con una crisis institucional de la cultura muy grande y a partir del 2012 hasta el 2017 hemos sido partícipes de un proceso participativo, de una construcción de una ley nacional de culturas que planteaba un presupuesto, que planteaba los horizontes de trabajo para culturas. Lastimosamente no ha tenido la repercusión que nosotros esperábamos en el gobierno en este momento de Evo Morales y seguimos planteando este proceso porque consideramos que con un proceso de ley podemos tener un marco que nos permita poder avanzar en muchos sentidos también a nivel departamental. Estamos en otra situación en este momento, estamos viviendo, como saben, un periodo de transición democrática, hemos vivido un golpe el año pasado y estamos en una transición hacia nuevas elecciones y en esta transición al gobierno de turno se le ocurrió cerrar el Ministerio de Culturas y ese ha sido un detonante maravilloso que ha permitido aglutinar al sector cultural. De eso seguramente vamos a hablar más adelante. Dejo a Su que continúe con nuestras articulaciones de Telartes. Vamos, Su. Gracias. Algo que nosotros consideramos muy importante en Telartes también es poner en valor sobre todo aquellos saberes, conocimientos, formas de hacer, esas celebraciones. Bolivia es un país pluricultural, diverso, y en ese sentido, pues para nosotros también es importante considerar y poner en valor las celebraciones, los rituales, los festivales, las prácticas que tenemos también desde las economías solidarias, desde las economías colaborativas, y para eso es necesario pensarnos en esa interrelación permanente. Y ahí es importante también ver y poner en valor las formas de expresión, las manifestaciones artísticas desde lo contemporáneo, pero también desde lo tradicional, ¿no? Hemos trabajado mucho en nuestros tejidos y nodos locales, esa articulación y entender que también el territorio es fundamental, los lugares que habitamos son fundamentales para poder generar ese tejido comunitario, ese tejido de construcción de red a nivel local y desde lo local pues generar una articulación también mayor con lo global, ¿no? Y de lo global también generar ese aterrizaje en lo local. Eso es muy importante para una articulación como Telartes que ha generado ese tejido en los 9 departamentos o por lo menos en los municipios urbanos del país y ha generado también esos espacios de comunidad permanente, entendiendo que son aquellos también, que son esos ámbitos físicos, pero que también son espacios orgánicos donde hay mucho movimiento, mucha interacción y conectividad de la gente que genera los espacios culturales, los espacios artísticos y esas permanentes interacciones desde lo que son los espacios de encuentro. Y en ese sentido, como red, como plataforma nacional, nos hemos considerado siempre un tejido vivo a nivel nacional que genera multiplicidad de organigramas que va generando esta articulación desde lo local. Y es así que hemos podido conectarnos y articular en lo local, generando no solamente ese tejido como Telartes, sino también contagiando a nuestros actores culturales a que puedan generar esos espacios de encuentro desde articulaciones locales, vinculadas estas con articulaciones nacionales y latinoamericanas. Hemos podido fortalecer
fortalecer, como ya Juan lo ha mencionado, una articulación muy fuerte también con cultura de red. Somos cultura de red y en ese sentido hemos podido generar también aplicativos y desarrollar metodologías compartidas con nuestros pares en Latinoamérica, Foraduation, Media Ninja, con nuestra madre articuladora que es Cultura de Red, y también hemos podido fortalecer otras articulaciones en Latinoamérica como Conecta en Perú, que es una articulación también muy potente en Perú y que ellos también están generando procesos de desarrollo comunitario, cooperativismo, asociatividad muy interesante y que también nos ha podido vincular y fortalecer diferentes procesos y metodologías. En ese sentido, Telartes también ha fortalecido mucho generando este organigrama de trabajo y de articulación y de fortalecimiento de nuestras experiencias artísticas y culturales a través del desarrollo de la innovación social, ¿no? Eso es importante. ¿Qué entendemos por esa tecnología social? Y para eso es importante vincular ese intercambio, la investigación, el intercambio de conocimientos, de saberes, toda esa reflexión que se puede hacer también desde las comunidades culturales para poderlo llevar también a un nivel de incidencia social, de incidencia cultural, generando también esa interrelación y esa interdependencia con nuestro contexto. Y en ese sentido, creemos de que desde las culturas, y estamos convencidos de que desde las culturas y desde la construcción de redes y esta interrelación permanente desde lo local a lo global, puede generar esa sostenibilidad que queremos de nuestras culturas, esa sustentabilidad que queremos de nuestros proyectos y nuestras manifestaciones artísticas y culturales, y que también puede generar esa incidencia con un impacto mayor, ¿no? Y en ese sentido, las redes, la construcción comunitaria es fundamental porque nos pensamos permanentemente desde lo multi, lo poli, lo pluri, lo inter, lo transcultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendiendo esos factores, es para nosotros factible poder generar esas articulaciones desde nuestros nodos locales, generando esa interrelación y esa conectividad permanentemente con nuestros pares también a nivel Latinoamérica, a nivel global, porque uno sin lo otro no puede funcionar de forma solo, ¿no? Sino que necesita estar conectado de forma permanente, y esas son las construcciones desde nuestras identidades, nuestras expresiones, nuestras manifestaciones comunitarias que deben ser permanentemente transmitidas y compartidas. Eso nada más para aportar. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Su y Juan. Pues pasemos ahora a Ana, que nos cuente un poquito de su experiencia también. Gracias, Fausto. A ver, voy a empezar para generar un diálogo y una articulación también con lo que nos han contado los compañeros de Bolivia. Acá en el Ecuador se logró en el 2008 una constitución nueva, ¿cierto? Que fue un proceso social muy grande al que muchos acudimos desde distintos lugares. Yo en ese tiempo fui con las organizaciones juveniles de la calle, con las que construíamos un proceso de pacificación y legalización, con las que sigo trabajando después de 15 años. Y lo que reivindicábamos, marchamos hasta Montecristi junto a la Casa Trans, que ellos más bien peleaban sus derechos de género y de ocupación del espacio público. Y muchísimos actores de los movimientos sociales y de las organizaciones fuimos ahí, y un poco lo que se logró es una constitución muy bella, muy grande, muy amplia, con un proceso sostenido de participación en el que los derechos culturales son precisamente una de las cosas más interesantes. Y están complementados por un reconocimiento de un Estado plurinacional, diverso, donde se reconocen pueblos y nacionalidades como parte del Estado, y donde se reconocen además el derecho a la ciudad, por una parte, y eso es un derecho de espacio público muy distinto del que conocimos antes, y también derechos de la naturaleza, que yo diría que generan una especie de integralidad en un marco de derechos que es bastante garantista y que, digamos, a partir del cual sentimos muchos de esos actores que estábamos entre la academia, las organizaciones y los procesos culturales, la posibilidad de por fin ver aterrizado quizás unas políticas y una relación de las organizaciones con el Estado que fuera muchísimo más interesante desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, precisamente porque estábamos construyendo un paraguas garantista.
Ese ha sido un mecanismo de exigibilidad y nos ha funcionado durante mucho tiempo. Yo trabajé en el gobierno municipal, en los museos y en procesos comunitarios de distintos niveles, y esos derechos constitucionales nos han servido, sí son herramientas, pero de alguna manera sentíamos que uno de los mandatos de esa constitución, que era la ley de cultura, la ley orgánica de cultura, de culturas, que era una ley un poco como contaba Juan, que venía, digamos, digamos, en la integralidad de finalmente pensar el Estado de una manera distinta, además por fuera de un relato de lo nacional en la cultura, que es al que se dedicó, digamos, los grandes esfuerzos durante muchísimo tiempo, un poco al modelo, digamos, siguiendo en el caso del Ecuador, el modelo mexicano, ¿no? De la nación moderna, pero sin lograr una cosa gigantesca y espectacular, pero además dejando de lado completamente todo lo que tenía que ver con la interculturalidad y la diversidad. Esa ley orgánica de cultura pasó hace 4 años en Ecuador. Finalmente, después de mucho atraso, mucha demora y de procesos de actualización, fui partícipe. En ese momento fui viceministra y ministra de Cultura en este país, y trabajamos esa ley con insumos desde el proceso constituyente hasta el 2016, ¿no? Pasaron 8 años de diálogos. Y logramos por fin, cuando ya la habían dormido, cuando la de salud había pasado, la de educación también y todas las prioritarias, la cultura siempre terminaba estando en un cajón porque pues no había intereses ni lobbies que empujaran esa ley a salir adelante. Finalmente esa ley fue votada en 2016. Ahí creo que es interesante decir que, bueno, además de que hay unos principios que son muy poderosos, además en la relación entre cultura y patrimonio, también es, yo creo que una de las pocas leyes en donde el proceso de cultura viva comunitaria como tal es reconocido en términos de un marco para el ejercicio de los derechos. Y eso lo trabajamos con todo el equipo de cultura viva comunitaria de Ecuador, y fuimos, digamos, no solo logrando que el articulado reconociera la cultura viva comunitaria como una de las prioridades de la política pública de cultura en Ecuador, sino que tuviera una coherencia con el resto del articulado y los otros principios que la ley muestra, porque pues no se trataba simplemente de hacer un compendio o una antología, ¿no es cierto?, de organización, sino de tener, digamos, la capacidad precisamente de entender la pertinencia de un proceso de cultura de red, como el de cultura viva comunitaria, en un país como este, en donde el primer Ministerio de Cultura data del 2007, en donde era una secretaría del Ministerio de Educación y en donde el rol del Estado con respecto a la cultura, luego del gran relato nacional, pues se limitó a tener políticas clientelares y digamos, muy dirigidas, digamos, hacia determinados sectores, y no precisamente un trabajo de reconocimiento de procesos territoriales ni comunitarios. Entonces, esa ley que pasó en el 2016 tiene un gigantesco vacío de implementación. Es decir, nosotros vivimos como el sector, yo salí inmediatamente del Estado después de eso, y hemos de alguna manera intentado e impulsado la implementación de esa ley, lo cual es muy difícil. Es decir, seguimos, digamos, en un mismo nivel de vacíos y de dificultades de generar esos mecanismos. Sin embargo, como seguramente pasa en Brasil, en Bolivia y en todas partes, más allá de, digamos, lo que la normativa logra, se han generado mecanismos de exigibilidad nuevos en función de la ley que son tremendamente interesantes, y yo creo que ahí hay algunas cosas que creo que es importante puntualizar, y que quizás y muy probablemente el contexto, el presente de la pandemia que vivimos hoy, del confinamiento, ¿no?, y del proceso que era totalmente desconocido, inesperado, digamos, en donde nos hemos reconstituido nuestros roles como sujetos y como parte de colectividades. Quizás una de las cosas más interesantes empieza a pasar en ese marco, digamos, de varios vacíos, pero de unas nuevas escuchas también. Entonces, por ejemplo, y por nombrarlo brevemente, pero me parece importante en función de este diálogo, el grupo de Cultura Viva Comunitaria de Ecuador ha generado un diálogo directo con la Alcaldía de Quito para que la ordenanza de cultura, que debe hacer eco, ¿no es cierto?, de la Ley Orgánica de Cultura en la política pública de la ciudad, se replantee
en medida en que había un borrador de esa ordenanza y había sido construido, digamos, en escritorios de alguna manera, ¿no? Se replantee y se abra por fin más radicalmente y más, digamos, con menos miedo, con menos temores para sostener, digamos, procesos territoriales que ustedes saben que siempre ese diálogo entre ese proceso cultural comunitario y, por ejemplo, los concejales que permiten o no la gobernabilidad de un municipio, como es en el caso de Quito, van a disputar la cooptación política, ¿no es cierto?, de determinados procesos, y más bien lo que el equipo de Cultura Viva Comunitaria ha logrado es dar muchísimos insumos para una ordenanza muchísimo más abierta y que viene acompañada de algo que esperamos que pues, está en construcción ya desde hace un rato, esperamos que en estos días ya se vote, que es también una resolución, digamos, de medidas que la ciudad tomaría en función de la reactivación del sector cultural comunitario, ¿no? Y del sector cultural, digamos, creativo, en función del confinamiento. Y eso es un poco en una pugna con el Estado y el gobierno central, porque resulta que en el Ecuador, que ustedes saben que ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus, que tuvimos una situación de crisis terrible al inicio de la pandemia en Guayaquil, ¿no? Que vivimos quizás con muchísima claridad cómo se han exacerbado, como que la pandemia no es que inventó desigualdades y abandonos, pero es que de pronto se visibilizaron y pudimos ver con una claridad diáfana todo ese proceso que de alguna manera se lograba ocultar y se lograba sostener, y llegamos nosotros a ver cuerpos en las calles de Guayaquil, que es una ciudad que vendió un modelo político exitoso durante más de 20 años, con alcaldes que tenían el 80% de popularidad, ¿no? Aparentemente con todas las coberturas, ¿no? Con un modelo político muy complejo, ¿no? Con sistemas internos de dominación, con una desigualdad normalizada, y de pronto tenemos esta situación al inicio de la pandemia que de alguna manera permite que muchas agendas, que eran agendas estrictamente colectivas, comunitarias, empiecen a entrar en diálogo con los municipios. Y creo que en el caso de Quito hay esa apertura, en el sentido de que lo que el gobierno ha decidido con muchísimo, para mí, desde mi punto de vista, desacierto, y emitió una norma a través de Ministerio de no vuelven en cultura durante el tiempo de crisis sanitaria. Eso quiere decir que desde el mes de marzo en el Ecuador no se puede contratar desde ningún nivel, digamos, en todo el nivel interescalar del Estado, no se puede contratar nada que tenga que ver con cultura porque no hay, digamos, recursos orientados para eso, que parecería considerarse algo no prioritario o un lujo frente al tema sanitario. Y entonces ahí empieza a haber una conversación distinta a nivel de la gestión cultural comunitaria y la ciudad y el nivel del gobierno de la ciudad, porque precisamente entendemos que muchos de los procesos territoriales se sostienen sobre redes de solidaridad que amplían el proceso cultural comunitario como lo concebíamos antes de la pandemia y que convocan a otros niveles de la organización territorial en estas nuevas formas de solidaridad. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos a nivel de colectivos, pero también a nivel, digamos, de capacidad de incidencias es cómo extendemos, ¿cierto?, esas nuevas formas de solidaridad que se dan en ciudades en donde teníamos una cultura comunitaria, digamos, de base andina, de red muy fuerte, también en ciudades como Nueva York, en donde se reparten 250,000 almuerzos cada día por gestión de organizaciones ciudadanas. Es decir, cómo vamos a trabajar en un primer nivel más inmediato en sostener procesos de solidaridad a más largo plazo, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que eso, y esa es una pregunta que nos hacemos en Urban Front a nivel de distintas ciudades, en donde lo estamos trabajando y analizando, es cómo esas nuevas solidaridades garantizan unas redes que finalmente lo que muestran, como decía antes, es una necesidad de volver a poner en primer lugar el valor de uso, es decir, volver a distinguir desde nuestra propia agencia qué puede ser valor, qué puede tener valor de cambio y qué no, ¿no? Que sea, qué nos muestra qué es la vivienda, en qué condiciones vivimos, qué es la salud, cuántos acceden, de qué modo acceden, ¿no? El suelo, la educación en pandemia, la educación pública. El Ecuador dio pasos gigantes en educación. La
data es bellísima, pero la práctica no tiene asidero cultural. Es decir, tenemos comunidades enteras por todo el callejón interandino, en Amazonía, en la costa, para quienes la educación virtual no tiene ningún sentido. Ya la educación universalizada que había cortado la tradicional educación bilingüe intercultural que construimos desde los años 50, ¿no? Es decir, todas esas preguntas que empezamos a pensar, ¿qué es valor de uso? ¿Y qué es el Estado? ¿Cuál es su rol? Entonces, a nivel de, probablemente, cuando pensamos en esas competencias, una de las cosas más interesantes es la capacidad que tenemos de relocalizar. Ahí me gustaría dar simplemente un ejemplo para mostrar cómo estamos trabajando en Urban Front esos procesos de colaboración. Quito tiene una red, digamos, quizás uno de los espacios interculturales más poderosos de esta ciudad es su red de mercados. En Quito hay más de 50 mercados que son de base municipal, son administrados por la ciudad en cuanto su suelo o sus espacios físicos, ¿no es cierto?, fueron construidos por gobiernos de la ciudad, pero que tienen distintos tipos de gestión y unos son pequeños, otros intermedios y otros son grandes mercados mayoristas. En Quito hay mercados que todavía abastecen más de 1/3 de los alimentos frescos que se venden en la ciudad, ¿no? Y representan más del 50% del gasto de los hogares en alimentos a nivel de la economía popular. Entonces, cuando ustedes miran eso, eso ya no le sucede a casi ninguna capital del mundo. Muchas ciudades, en el Brasil perdieron sus mercados. Sabemos que México y Bolivia son países en donde los mercados siguen siendo muy importantes y en Quito sí representan una base de la soberanía alimentaria. El municipio no ha sabido durante mucho tiempo qué hacer con eso. Y por un lado, hay, como ustedes se pueden imaginar, como en todas partes, la presión comercial sobre el suelo, ¿no? Los mercados no son pensados como espacios de reproducción social de la vida, son los mercados de Quito, uno de los mercados más grandes, el mayorista San Roque, donde hay 3,000 trabajadores, 60% son indígenas, quichua hablantes, ¿no? Sí, estamos hablando de comerciantes, pero también de cargadores, de desgranadoras, de todo un mundo que empieza a la 1 de la mañana, que se superpone por capas, ¿no? Que vende al mayoreo, que vende al minoreo, que vende ropa, que vende muebles, que vende alimentos frescos. Entonces, esos lugares que además hemos peleado muchos desde nuestras organizaciones desde hace muchos años, que sean más entendidos como patrimonios, ¿no? Porque son lugares de la lengua, del encuentro entre lo rural y lo urbano, etcétera. No se ha sabido cómo incluirlos en las políticas públicas de la ciudad. Y como ustedes saben, muy pocas ciudades tienen políticas de sistemas alimentarios o desde hace muy poco tiempo, y hemos visto los mercados como problemas de movilidad, ¿no es cierto?, de tráfico, de suelo, ocupan centros de las ciudades, los carros generan un caos, no, hemos visto los mercados únicamente como espacios físicos específicos y no probablemente como estas especies de pulpos que conforman redes que terminan redistribuyendo los alimentos frescos del mayoreo en las pequeñas tiendas de barrio. En Quito hay más de 200,000 de esas tiendas. Entonces, cuando uno piensa en todo lo que eso genera en una ciudad, ¿y la ciudad qué hace? Piensa en desplazarlos a las afueras para seguir el modelo, ¿no es cierto?, de eliminar el tráfico y los conflictos de movilidad, de la informalidad que producen alrededor, y los vemos como espacios físicos, no los vemos como estos espacios de encuentro, de cultura y sobre todo de reproducción social y de la economía popular. Cuando... Perdona, mi querida Ana, está increíble todo lo que nos estás contando. Y ahorita cierro. Sí, ahorita cierro. Seguir abordando en lo que estás diciendo, sí, para que todos comencemos a tener un diálogo. Sí, solo ahorita cierro esta idea. Y entonces la idea que hemos trabajado en Urban Front es precisamente la de coger un modelo que es el del cooperativismo de vivienda en Uruguay. Pablo Caballero, uno de los miembros, ha trabajado en cooperativismo de vivienda toda su vida, y llevar a trabajarlo para, digamos, el fortalecimiento de la construcción, digamos, organizativa del mercado, para pensar el mercado de acá al futuro, digamos, con un sistema de participación 80-20, 85-15, con intervención municipal, pero también de la organización ciudadana y la conformación de la cooperativa en el mismo proceso de construcción. Entonces, un poco, digamos, el tema que estamos trabajando a partir de cultura
digamos, de comunidad, pero a la vez pensando en los grandes lineamientos urbanos, que es lo que hacemos en Urban Front, desde procesos muy locales, desde a veces micropolíticas y metodologías que vienen trabajándose durante años en otros territorios, ¿cómo hacemos creativamente para que un modelo que es exitoso, como la vivienda en Uruguay, como en pocos lugares del mundo, termina alimentando la posibilidad de supervivencia de mercados populares, ¿no?, en una ciudad como Quito? Entonces, es por ahí. Quería contar ese ejemplo porque permite con muchísima más claridad entender las escalas, los niveles, digamos, y las interacciones del proceso. Muchas gracias, Ana. De hecho, está increíble porque me parece que vamos planteando un poco el camino por donde vamos a ir teniendo este diálogo entre todos, ¿no? Estamos hablando un poco sobre el territorio, sobre la construcción de redes, y ahorita planteaste algo que seguramente los compañeros de Fora lo van a poder abordar también, que era sobre el valor de cambio, ¿no? O sea, estas monedas que podemos ir construyendo de formas alternativas en las que seguramente en este nuevo vivir a partir de la pandemia vamos a, creo yo, que tener como necesidad, ¿no? Entonces, ellos de hecho ya tienen un poco ese acercamiento, entonces nos gustaría un poco ahora sí que nos presenten el proyecto, Carol y Oliver. Hola a todos. Sí, acá va. Bueno, para presentar rápidamente, nosotros hablamos que si fuéramos una serie de televisión, tenemos 10 temporadas, pero voy a contar solo unos pocos episodios. Fora do eixo quiere decir fuera del eje, y es fuera del eje en el sentido territorial y también en el sentido más simbólico, del eje del poder, del eje cultural. Hablamos de la cultura desde esta perspectiva más antropológica y comportamental. Entonces hablamos de, estamos partiendo de la cultura para repensar el mundo, ¿no? Y bueno, nosotros empezamos a 20 años atrás, en pequeñas ciudades del interior del Brasil, que llamamos Brasil Profundo. Ahí, 20 años atrás, no teníamos ninguna política pública, no teníamos nada de política de gobierno, principalmente en las pequeñas ciudades del interior del país. Entonces empezamos para intentar hacer visible los invisibles de la cultura independiente, y empezamos a conectarnos e intentar desarrollar nuestras propias tecnologías sociales para la cultura y sobrevivir de cultura. Y por necesidad, nosotros empezamos a vivir juntos en casas colectivas, ¿no? Para abaratar los costos, nadie tenía dinero, en fin. Entonces empezamos a vivir juntos y percibimos luego que las casas colectivas eran ambientes súper creativos y al mismo tiempo de alta capacidad de ejecución. Entonces, hasta hoy vivimos en casas colectivas, 20 años después. Vuelve. Tenemos, perdón, el segundo. Tenemos acciones desde el Congreso Fora do Eixo, por ejemplo, ahí. Desde el Congreso Fora do Eixo, que son acciones de cultura comunitaria, ¿no? Con nuestra comunidad. Hablemos que somos mucho más una comunidad urbana. Entonces, tenemos encuentros de nuestra comunidad donde sacamos nuestra agenda, nuestro calendario, intercambiamos experiencia, y también tenemos acciones súper mediáticas y culturales como el Festival Ninja, y ahí dialogando también con el mainstream. Tenemos una foto del último Festival Ninja ahí que fue el año pasado, que está Caetano Veloso, que es un artista grande de Brasil, con Criolo, también un artista súper grande de Brasil, que dan un beso, por ejemplo, en el escenario. Hablamos que somos radical y pop, ¿no? Vivimos conjuntamente súper fuertes, pero también al mismo tiempo necesitamos ser pop. Cuando somos pop y radicales, estamos llegando a mucho más gente. Y esta tecnología, ¿no?, de colectiva, de cultura que estamos hablando, fue replicada en nivel nacional acá en Brasil. Conformamos una red
que chama Fora do Eixo, y que en 2002, cuando iniciamos, teníamos un colectivo actuando en una ciudad. 2013, casi 11 años después, cientos de colectivos en más de 500 ciudades de Brasil. Empezamos a trabajar con música y luego se sumaron gente de cine, danza, teatro, literatura, de ahí economía, política, educación, medio ambiente y fue. Iniciamos con un festival, hoy tenemos una red de Brasil de festivales independientes con más de 140 festivales y iniciamos haciendo pequeños intercambios de prácticas, de conocimiento. Hoy tenemos nuestra propia universidad. Iniciamos desarrollando eso, las monedas sociales de la cultura, la primera moneda social de la cultura de Brasil, en un colectivo del interior de Brasil, y hoy tenemos un banco que, bueno, gerencia todas las monedas solidarias, y no solo eso, ¿no? Nuestra propia lógica económica, que es completamente distinta y que es un episodio de otra temporada que pueden profundizar después. Y iniciamos también muy fuerte con blogs de comunicación para comunicar nuestras actividades, esa cultura independiente, que era para hacer visible la cultura independiente. Y hoy tenemos la mayor red independiente de comunicación de Latinoamérica, que es Media Ninja, que tiene ahí 5 millones de seguidores. Entonces, cuando esa complejidad de red, ¿no?, sumando temas distintos de cultura, a medio ambiente, etcétera, empezamos a sistematizar cuáles son los puntos comunes entre esas redes, ¿no? Cuáles son las interfaces dentro de esas redes en redes. Y sistematizamos 4 ejes que sí o sí son trabajados por todas esas redes. El primero es de sustentabilidad y el banco, ¿no?, es nuestra frente banco que cuida de esa sustentabilidad. El segundo es nuestra formación y nuestra universidad, que es la Universidad de las Culturas, por ejemplo, cuida de esta sistematización de intercambio de conocimiento y actividades de formación. Nuestra lógica de red es el otro, que es nuestro sistema de participación, nuestro sistema de organización, una nueva lógica. Y el último es comunicación, que Media Ninja es la máxima, la cosa más concreta que tenemos de comunicación ahí. También sistematiza nuestras tecnologías de comunicación y son nuestros simulacros. Puede pasar. Hoy somos 50 residentes en las casas colectivas, 500 colaboradores directos, 5.000 colaboradores indirectos, 50.000 inscritos en nuestras bases de datos, 500.000 personas comentando y compartiendo los contenidos, 5 millones de seguidores y 50 millones de personas alcanzadas por semana, en media. Y bueno, todas esas redes de todas esas frentes que estoy comentando fueron se desarrollando a lo largo de esos 20 años y hoy tenemos un ecosistema de redes, de 40 redes que están conformadas no que llamamos de floresta activista, en español es selva activista, es que conecta de Reiki ao hacker, del feminismo ao antirracismo, de las tribus urbanas a los pueblos indígenas, del veganismo a emergencia climática, o sea, de la música para teatro, el mainstream, de los independientes, o sea, estamos ahí conectados en una floresta activista, en una selva activista, intercambiando experiencias y pensando también que estas tecnologías que desarrollamos durante estos 20 años van a ser muy útiles, exactamente como Ana hablaba, en este momento de pandemia y post-pandemia, para pensar el mundo, para pensar qué mundo queremos, para pensar que la cultura sí o sí debe estar en el centro del desarrollo de la sociedad. Y bueno, eso no puedo dejar de decir que todo ese proceso que inició en 2001, cuando no teníamos políticas públicas, fue muy fuertemente alimentado también cuando asumí Lula y tenemos Gilberto Gil, que hoy es cumple de Gilberto Gil, felicitaciones. Gilberto Gil como nuestro ministro de Cultura y Juca Ferreira como nuestro ministro ejecutivo, y ellos lograron hacer este programa de Duin Cultural, que desarrolló los puntos de cultura, fortaleciendo las redes, y todo eso inspiró y también nos alimentó mucho para poder desarrollar esta historia
esta serie de 10 temporadas. Y aquí estamos ahora en nuestras casas colectivas, exactamente. Estoy en Brasilia ahora con Oliver, por ejemplo, en casas colectivas y desarrollando todos esos proyectos, y podemos contar un poco más más adelante en los otros blocos de la programación de Maratón. Gracias. Muchísimas gracias, Caro. Pues justamente todo lo que han planteado un poco está dentro de la generalidad de las 24 horas que vamos a estar planteando. Nosotros en las 24 horas tenemos 3 temas fundamentales, que son la cultura comunitaria y el distanciamiento social, el relato de ciudad y la memoria y territorio. Creo que de cierta forma hemos planteado esos puntos con sus trabajos y con las propuestas que ustedes están generando. A mí me gustaría mucho ahora entrar un poquito más en el diálogo y poder escuchar a ustedes qué es o cómo creen que va a ser ahora este nuevo trabajo de la cultura comunitaria dentro del distanciamiento social, ¿no? O sea, ¿qué podemos o qué estrategias podemos hacer? Sé que algunos ya vienen trabajando, porque vienen trabajando mucho el tema en redes, pero no solamente en redes físicas, sino en redes virtuales. Pero para muchas otras personas, las redes virtuales son algo completamente nuevo. Y algo muy interesante que me parece que está sucediendo es eso, ¿no? O sea, que estamos comenzando a generar redes virtuales, que la idea sería profundizarlas y llevarlas a otro campo cuando esta pandemia termine, ¿no? No sé quién quiera ahora sí, un poquito con, digamos, el que quiera comenzar, que pueda plantear algo, ¿no? O sea, cómo estamos tratando de ver estas nuevas redes de la cultura comunitaria con respecto al distanciamiento social. Si quieren, podemos comenzar contando un poco un proceso que está sucediendo ahora mismo, que tiene que ver con la rearticulación del campo de la cultura y de lo que nosotros llamamos el movimiento social de las culturas en Brasil, que fue un espacio que, como Carol contaba, ¿no? Nosotros tuvimos los ministerios de Gilberto Gil y de Juca Ferreira como marcos, así, en lo que es la gestión de una mirada totalmente diferente y una acción totalmente diferente en lo que era la política pública. Y a partir de ahí, eso también se empezaron a articular los movimientos de los puntos de cultura acá en Brasil, pero también los movimientos de la cultura periférica, del hip hop, del funk y de varios representantes que antes ni eran entendidos como cultura, ¿no? Se salió de la idea de cultura solo como museo, artista consagrado, para entender la cultura desde las bases de abajo. Y esas bases también se conectaron en este frente, que era el Movimiento Social de las Culturas, que al mismo tiempo tenía un diálogo con el gobierno, donde también se presionaba, ¿no? Porque no era solo el ministerio quien traía políticas públicas o estrategias, sino que eran realmente los movimientos que presionaban y pautaban y iban marcando el camino que esa política iba tomando. Y en eso también fue muy importante la conexión en red de los puntos de cultura, de la cultura viva comunitaria, de la cultura hacker, como decía Carol, ¿no? Del reiki al hacker, fue todo un espectro que fue conectado y se entendió como un agente muy importante en la sociedad. Y ahora nos encontramos en la pandemia, digamos, vivimos un proceso social y político en Brasil que deben haber acompañado, bastante complejo, que vivimos un golpe que derrocó a la presidenta Dilma y que trajo toda una serie de retrocesos en muchas políticas sociales, en muchos avances que se había tenido durante una década en Brasil, y uno de los más fuertes que hubo fue el retroceso en la cultura. No fue casualidad que Temer, el primer ministerio que intenta extinguir, es el Ministerio de Cultura, y encontró una gran resistencia de este movimiento y no pudo extinguirlo. Eso recién lo consigue Bolsonaro cuando asume el gobierno y convierte el ministerio en una secretaría. Pero entonces lo que vivimos sistemáticamente es el desmonte de estas políticas, el desmonte de toda esta construcción, y realmente habíamos vivido una desarticulación en el último tiempo de todo este movimiento social de las culturas, que estaban como cada una y cada uno aislados en sus territorios, tratando de luchar para sobrevivir principalmente. Cuando nos encontramos frente a la pandemia, que esta crisis se agudiza, y la crisis económica y todo lo que conversamos acá, que Ana contó que pasa en Ecuador, o que Juan contó que pasa, Juan y Su contaron que pasa en Bolivia,
desde fuera empezamos a hacer lo que siempre hicimos, que es tejer redes, ¿no? Como ser ese actor que por detrás está como tejiendo y reconectando y conectando puntas y volviendo a juntar este frente social de las culturas. Empezamos a hacer reuniones online, empezamos a llamar a las personas que habían participado fuertemente, a las lideresas, a los líderes, y empezamos a movilizar fuertemente la conexión que se tenía ya con el Congreso y con algunos mandatos históricos, diputadas y diputados históricos que nos habían hecho avanzar y conquistar leyes en otros periodos, para ver la posibilidad de construir una ley de emergencia cultural. Y eso fue un proceso que, al mismo tiempo que fue un proceso de presión al Congreso y al gobierno, fue un proceso de rearticulación del movimiento de las culturas. Y ese movimiento tuvo una gran conquista porque se logró aprobar la ley Aldir Blanc. Aldir Blanc es un gran músico histórico y compositor de Brasil que murió por coronavirus hace poco tiempo. Entonces se logró aprobar esa ley que lleva su nombre en su honor, que es una ley que aparte destraba, digamos, durante la época de los gobiernos anteriores se había construido un Fondo Nacional de Cultura. Nosotros también obtuvimos una política nacional de cultura y una ley que garantizaba eso, pero ese fondo estaba trabado por decisión y negligencia política tanto de Temer como de Bolsonaro, y había 3.000 millones de reales que estaban parados. Entonces lo que esta ley hace es destrabar ese recurso y hacerlo llegar a, digamos, la gestión va a ser, no va a ser centralizada en el gobierno federal, sino que va a ser expandida y en cogestión a través de la sociedad civil organizada y los municipios y los estados. Entonces esto fue una gran conquista que fue aprobado primero en la Cámara de Diputados con mucha lucha y mucha presión, y después en el Senado, y ahora estamos en un momento en el que estamos esperando y presionando para que Bolsonaro promulgue la ley. Y eso tiene que pasar en los próximos días, ¿no? Entonces es un momento de tensión de conseguir que hasta el martes es el límite para que se promulgue esta ley. Paralelamente, lo que estamos haciendo es continuar la movilización social desde abajo. Estamos construyendo la tercera Conferencia Nacional de Cultura, que va a ser una conferencia nacional online. Las conferencias nacionales de cultura fueron espacios fundamentales de articulación de todo este sector cultural, que fueron encuentros presenciales de 5.000, 8.000 personas muy grandes que hubo en Brasil. Se construyeron 2 conferencias históricas y ahora obviamente el gobierno federal no tiene ningún interés en construir esta tercera conferencia, entonces lo que vamos a hacer es construirla desde los movimientos sociales, en forma orgánica, en forma colectiva, tejiendo redes. Estamos haciendo una movilización desde las provincias, de los estados. Cada regional va a tener su propia preconferencia y vamos a llegar a una conferencia. También se va a debatir cómo gestionar estos recursos que vamos a tener en el campo cultural a partir de la promulgación de la ley. Y la idea que se está como el norte que nos está guiando es la idea de construir un ministerio paralelo, un ministerio popular, un ministerio autónomo de la cultura, ya que el gobierno no tiene interés, no tiene ninguna fuerza para esto, sino tiene un interés lo contrario, ¿no? De destruir a la cultura popular. Entonces desde la cultura lo que vamos a promover es la construcción de un ministerio autónomo y paralelo. Entonces, bueno, queríamos traer esta experiencia de articulación que estamos viviendo. Después podemos conversar de otras estrategias que estamos teniendo también como red, pero para traer un poco también a la charla. Gracias, Oliver. Sí, Juan. Creo que estamos viviendo similares situaciones. Bolivia, Brasil, Ecuador, que hemos vivido un proceso de 10 años de mucha cercanía desde lo político y en la construcción política y en la construcción de nuestros idearios, ¿sí? Hemos vivido procesos de transformación que nos llevan al otro lado y que desmantelan de alguna manera lo que se había soñado y construido colectivamente. Igual que en el Ecuador con su constitución política que me parece fantástica, la boliviana también es una maravillosa poesía de alguna manera de organización social, y que en este momento está ahí latente porque estamos viviendo un proceso espantoso con un gobierno de transición que no tiene ninguna lógica ni de gestión de una pandemia y de una crisis como la que estamos viviendo, ni de lo que y lo que necesita el país. Y es en ese sentido que de pronto nos cerraron el Ministerio de Culturas, y cerrar el Ministerio de Culturas no solo es la institución que fue montada el 2009 en el gobierno de Evo Morales, ¿sí? Y que fue primera vez ministerio, y que fue una conquista de décadas de lucha del movimiento popular, ¿sí? Y que ahora, sin más ni más, lo desplaza justamente a una dirección, a un viceministerio en educación, ¿sí?
y que desmantela los viceministerios que eran fundamentales, porque era el viceministerio de interculturalidad, el viceministerio de descolonización, el viceministerio de despatriarcalización, que eran parte del Ministerio de Culturas, ¿sí? Están desmembrados en otros ministerios y diluidos como direcciones pequeñas en otros lados. Entonces, es un desmantelamiento también de los paradigmas culturales, es un desmantelamiento también de nuestros horizontes civilizatorios, ¿sí? Entonces, justamente a partir de lo que pasa en el país en este momento y de lo que pasó con el Ministerio de Culturas, nuevamente el sector cultural y lección aprendida, hermanos de Fora, a tejer redes desde abajo. Empezamos a tejer redes desde abajo. No fue como Telartes directamente, necesitábamos tener otro parapeto, ¿sí? Y lo hicimos desde la Coordinadora Nacional de Espacios Culturales. Convocamos a 90 espacios culturales independientes, trabajamos con ellos y con esos espacios culturales independientes convocamos a una plataforma nacional a los otros sectores culturales. Los otros sectores culturales están en esta plataforma, nos hemos distribuido en comisiones. ¿Y cuál es el horizonte? El horizonte es, por un lado, exigir que se restituya el ministerio, que no es, es de alguna manera el pretexto para convocarnos, pero es de alguna manera construir, redibujar lo que queremos de la gestión pública de culturas en sus distintos niveles de gobierno hacia nuestra acción. Y estamos en ello. Estamos construyendo en comisiones procesos de trabajo que vayan apuntando hacia un congreso. Ustedes están haciendo una conferencia, nosotros hemos pensado en un congreso. Todavía estamos discutiendo porque es muy complejo. Son sectores muy diversos, son sectores muy amplios que tienen que ver con las culturas. No solo es un trabajo de las expresiones artístico-culturales, son las culturas del país, ¿sí? Entonces tenemos que convocarnos y tenemos que reunirnos y lograr de alguna manera consensos y comunes para poder tener un horizonte común y de trabajo que empujemos todos hacia el mismo lado. Entonces, es una situación similar, es un proceso en las distancias y en las dimensiones también de construcción de red y de base, ¿sí? Y en eso Telartes, que tiene esa práctica de construcción de red, estamos trabajando en distintas comisiones, estamos distribuidos en las distintas comisiones, no estamos trabajando como Telartes, estamos trabajando como espacios culturales, como conectadas, como festivales en red, como o asociación de danza, para realmente desde ahí empezar a tejer otra vez el entramado para poder articularnos y poder accionar conjuntamente. Es un proceso hermoso porque al final nos lleva a muchas cosas. Quiero compartir pantalla con ustedes. Son acciones que son en la calle, frente al coronavirus. Igual hay movilización, hay camino conjunto en ese sentido. Estamos transitando por ello porque consideramos que es para poder trabajar el reunirnos y el convocarnos desde también nuestras realidades, ¿sí? Espero que esto se pueda compartir. Es la calle, son nuestras movilizaciones. A esto se han sumado las bandas de músicos, de centenares de músicos en las calles con barbijos, distanciados, haciendo marchas muy largas en función de el mismo horizonte. Estamos en eso. Los artesanos han movilizado centenares de artesanos en las calles para solicitar lo mismo. Estamos sumándonos a ello, ¿sí? Los músicos de bandas, que en Bolivia las bandas populares, ustedes lo saben, son miles de bandas, se toman una avenida principal y marchan con su música. Entonces es parte de lo que está pasando en Bolivia en una construcción de recuperar un espacio conquistado y ver de alguna manera a partir de ello cómo nos rearticulamos en función de una situación que no la conocemos. Los espacios culturales están cerrados, ustedes están
o yo estoy en el espacio cultural que gestionamos con mi compañera, cerrado hace 4 meses, ¿sí? Pero es parte de nuestra lógica y estamos trabajando desde ahí y estamos viviendo desde ahí un trabajo en función de recuperar nuestros espacios, pero sobre todo de repensarnos creativamente. A mí me encanta siempre compartir con nuestros hermanos de Fora do Eixo porque ahí hay un ejemplo muy lindo de gestión desde la lógica de red, desde la lógica de articulación, ¿sí? El vivir juntos en casas colectivas es un reto de futuro, es un reto de paradigma de futuro social. ¿Cómo no es posible? ¿Por qué encerrarnos en cajitas de fósforo que son nuestras casas individuales, ¿sí? Y no pensarnos en casas colectivas, por favor? Yo estoy envidiando poder estar en las casas en este momento de Brasilia o de São Paulo. Tuve que salir justo antes de esta pandemia y de las alertas de la casa de São Paulo para Bolivia, ¿sí? Podía haber estado ahí. Susana está con ellos. O sea, somos parte de una convivencia permanente y estamos aprendiendo de ese proceso porque realmente nos marca otros horizontes y tenemos que renovarnos hacia allá. Muchas gracias, querido Juan. Siempre es maravilloso escucharte. Bueno, no sé si quisiéramos seguir ahondando sobre esto. Tengo ya un par de cositas que luego quisiera poner en la mesa, pero cerremos este primer tema. Una pregunta para Oliver, porque me pareció fantástico, bueno, aparte del trabajo que ustedes tienen, que todos hemos mirado en distintos momentos y que es inspirador para toda la región. La agenda que nombraste y la ley de emergencia cultural, destrabar el fondo, la conferencia, o sea, digamos, sabemos que en el Brasil las escalas son las que son, pero de verdad que hay un nivel de gestión increíble que me dio escalofrío cuando te escuché. Digamos, esa es una agenda. Estamos así, una ley, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido el proceso para construir esa ley de emergencia cultural, digamos, política? O sea, ¿cómo lo han manejado? Me imagino que todos actuaron en red, pero políticamente a nivel de asambleístas, de congresistas, me encantaría poder escuchar, porque creo que va a ser inspirador para todos entender cómo se ha dado ese proceso. Muchos estamos queriendo hacer algo parecido y será súper interesante conocer el detalle. Y luego una reflexión, ¿en qué medida eso también responde? Estamos viendo como reviviendo los 90, esa es la sensación que tenemos en el Ecuador. Nosotros tuvimos un tiempo donde hubo una gran migración laboral a España, primero a Estados Unidos, pero a inicio de los 2000, como consecuencia de todas esas medidas, tuvimos miles de ecuatorianos que se fueron a trabajar en Europa, sobre todo en España. Y volvemos a ver, son las medidas de austeridad, los grandes recortes, la educación superior en Ecuador tuvo un recorte de 1.500 millones y con barbijos y todo, mascarilla y corridos de la policía, tuvimos a los estudiantes manifestando y a las feministas, digamos, las últimas semanas. Y ha sido durísimo, y el proceso ha sido durísimo y ha sido muy difícil construirlo. Y sabemos que es un proceso como de desmantelamiento, desmontar un Ministerio de Cultura en Bolivia o fusionar instituciones de cultura en Ecuador o en Brasil, digamos, es algo que estamos viendo que nos está sucediendo todo el tiempo. En el Ecuador, uno de los pocos implementaciones de la ley que construimos se acaba de desaparecer porque el Instituto del Cine y el de las Artes se acaba de funcionar en un solo. Digamos, todo es austeridad, endeudamiento en las peores condiciones. Hay países que están utilizando la cultura como un canal para salarios universales y redistribución. Tenemos donde hay una riqueza y un bienestar importantes y están viendo estamos hablando de salarios universales en muchos lugares para la reactivación económica y en nuestros países estamos viendo que la cultura no solo está perdiendo lo poco que tenía, digamos, en términos de institucionalidad, sino que está siendo una de las peormente castigadas por esa austeridad de esos nuevos endeudamientos y de esas nuevas formas a las cuales la pandemia les cayó como anillo al dedo para poder implementar medidas contra las que habíamos estado peleando muchos años y de pronto parecen posibles. Y hay un nivel de articulación global, local, que no sé en qué medida es también un elemento que ha permitido ir logrando esa agenda que ustedes, en la adversidad política que viven, nos cuentan que han logrado
por la cultura. Oliver. Genial. Bueno, tratando de responder un poco la pregunta, la verdad que ha sido una conquista increíble en este momento llegar a tener estos avances, ¿no? Creo que todo tiene que ver primero con la construcción y tejido de red orgánica que se ha hecho durante muchos años de este movimiento social de las culturas y que como que abarca sectores muy diferentes desde los puntos de cultura, como dije antes, cultura hip hop de las periferias, y es un amplio espectro que ya tiene experiencia también en dialogar con poder público, en presionar, en generar impacto, ha construido leyes junto con el Congreso, y también tiene que ver un poco con, nosotros siempre decimos que Foro de Ellos somos medio como Forrest Gump, ¿no? Vamos corriendo siempre un poco, como decía Juan, atrás de los escenarios, estamos siempre como por atrás construyendo, armando, tejiendo relaciones. Esas relaciones principalmente son relaciones de confianza y que hemos construido con muchos años, por ejemplo, también con diputados que tienen papeles fundamentales, ¿no? Con mandatos como por ejemplo el de Yandira Fegali, que fue un mandato fundamental para la construcción de esta ley, porque a nivel institucional ella tomó la ley como un proyecto propio, ella era la revisora de la ley, la que, digamos, otra diputada también histórica, que es Benedita, fue la que escribió la ley, y ellas dos, digamos, como que hicieron todo el trabajo institucional de articulación, no solo dentro del Congreso, sino también, por ejemplo, con las secretarías municipales de cultura, con las secretarías estaduales de cultura, donde se empezó a hacer entender a todo ese espectro que había este gran recurso que estaba trabado, que eran 3.000 millones de reales, es mucho dinero, y que no podía ser utilizado para otra cosa, porque es un fondo que por ley no se puede tocar, entonces que si no se lo destrababa era una plata que estaba ahí, y que era plata que podía ser irrigada para muchos sectores del Estado que también lo están necesitando, ¿no? Los municipios, los estados están totalmente ahogados, entonces les brillaron los ojos claramente cuando vieron esa posibilidad. Y ahí la construcción fue totalmente por fuera de la secretaria de Cultura, que en ese momento, o sea, ya no tuvo ninguna participación, fue un diálogo con el gobierno, hubo diálogo del gobierno sí, más con el Ministerio de Economía, para presionar y para mostrar que, digamos, que no había forma de que pudieran decir que no a esta propuesta, porque si no iban a tener que asumir públicamente que tenían guardada ese recurso y que no lo querían destinar simplemente porque querían que los artistas y los trabajadores de la cultura se mueran de hambre. Entonces se construyó también el papel de los medios y todo el trabajo que tenemos en medios, bueno, lo podemos contar un poco más con Media Ninja y con todo el espectro de medios alternativos, una presión muy grande a través también de los artistas, que son grandes influenciadores, los artistas del mainstream, como Gil, como Caetano, como los actores de novelas, en fin, tenemos un diálogo muy grande, y todo este espectro generó medio una conmoción nacional, que también la muerte de Ardir Blanc fue una conmoción nacional, porque es un artista muy importante que murió por coronavirus. Entonces toda esa situación generó un impacto muy grande, donde todo este trabajo de red de años de construcción de confianza pudo aparecer con mucha potencia y pudo hacer que esa ley fuera aprobada por unanimidad en el Congreso. O sea, no solo la aprobamos, sino que la aprobamos con todos los espectros y sectores políticos. Entonces fue realmente una conquista histórica, y la cultura nunca había tenido este presupuesto disponible en la historia de Brasil. O sea, esta cantidad de recursos nunca había sido disponible. La política pública nacional de cultura se pensó para que la cultura tuviera ese recurso, pero ese recurso, como vos decías, Ana, nunca se llegó a ejecutar. Y ahora va a ser un momento que, bueno, todavía tenemos que ver cómo va a ser el desenlace, pero esto ha generado también una gran movilización en todas las bases, porque claramente todos se sienten representados y todos quieren formar parte de este nuevo ciclo, ¿no? Entonces, ese fue un poco como pudimos construir. Yo quería hacer un aporte solo rapidito a eso, que Oliver pasó por eso, pero creo que desarrollamos una cultura de red acá en el movimiento cultural, una cultura, sabe, de una organicidad muy grande de relaciones, un amplio conexión. Nosotros falamos de reiki ao hacker, ¿no? Entonces, estamos en constante diálogo con artistas grandes, con músicos independientes, com diputados, com gestores, com secretarias. Entendemos que a disputa cultural passa por dialogar por todos os espectros da sociedade. Então, isso, quando caminhamos por 20 anos fazendo isso, quando chega um momento de tensão, podemos ter uma reação muito pronta e muito rápida e um efeito muito forte, não? E os artistas de mainstream, os grandes artistas, tiveram um papel, um rol, vem tendo um rol muito importante também nesse momento de crise de Brasil política, porque eles se põem na cara, mobilizam mais gente, e isso inibe e acua também, não só o governo, não,
enfim, está com crises por todo lado, pero principalmente o Congresso, ¿no? Que aprovou isso por unanimidade. Então, creio que essa cultura de red, essa forma de construir que venimos trabalhando e desde há muito tempo que foi criando esse tecido super orgânico e fortalecido, que é isso, capaz de reaccionar, capaz de contestar, capaz de desenvolver soluções, de fazer uma conferência nacional em meio a um governo de Bolsonaro para pensar em instalar a ideia de Ministério Popular da Cultura, por exemplo. Então, esse um pouco, é um resultado desse trabalho de 20 anos, não? E bueno, desta cultura de rede, desta cultura coletiva que venimos trabalhando todo esse tempo. Gracias. Yo creo que, perdón, Fausto, pero yo creo que ese es un aprendizaje que debemos tomarlo latinoamericanamente, ¿sí? El trabajar la cultura de red en otros espacios que no solo sean los nuestros, ¿sí? Los directamente en los que podemos tener incidencia, es vital, porque hemos sido partícipes de un maravilloso encuentro en Brasil que se llamaba Otras Miradas, Otras Conversas, por ejemplo, ¿sí? Que convocó a diputados y a líderes también latinoamericanos para empezar a pensar el Estado red. ¿Sí? ¿Cómo no pensar un Estado red? Entonces, de pronto, eso genera otro chip, genera otras lógicas. Es un desplazamiento de la lógica, de las formas lógicas de hacer política desde las asambleas o los parlamentos, ¿sí? A pensarse de otra manera. Y fue un encuentro maravilloso. Habían diputados de distintos lugares de Latinoamérica hablando del Estado red, ¿sí? Entonces, ¿cómo no apoyarse en eso para el logro que han tenido ahora en Brasil? Creo que es vital. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en pleno gobierno de transición, tenemos un parlamento que mayoritariamente es del MAS, del partido de Evo Morales. Son 60% de parlamentarios ahí. Tenemos gente amiga ahí, pero no tenemos gente que entienda el trabajo de red y el trabajo de articulación y la cultura como un pilar aglutinador para poder lograr lo que está logrando Brasil. Ese es aún un pendiente, por supuesto. Los escucho y me parece muy interesante justamente que todo este tejido en redes del que están hablando se habla desde abajo, ¿no? O sea, se habla construir las redes y construir todos estos mecanismos desde abajo para poder sostener estos procesos. Algo que me parece muy interesante y que quisiera que nos cuenten es cómo sostener estos procesos pese a los cambios gubernamentales. Es algo que en todo momento vamos a vivir. Digamos, nosotros ahora estamos viviendo otra etapa política, la que ustedes ya pasaron, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho escuchar cómo se podrían sostener ahora que ustedes ya están, digamos, del otro lado. Y luego, y luego tenemos un par de preguntas que nos están haciendo las personas que quisiéramos también abordar. Perfecto. Bueno, puedo empezar. Nosotros fomos muy alimentados por el gobierno, inspirados por el gobierno de Lula y bueno, principalmente el ministerio de Gilberto Gil, que fue perfecto, así, en términos de disputa conceptual del rol de la cultura para la sociedad de manera general. Eso nos alimentó, nos fortaleció. Pero igual, por ejemplo, como movimiento Fora do Eixo, nosotros siempre desarrollamos nuestras propias acciones de sustentabilidad, como autonomía total del Estado. Incluso eso es parte de nuestras negociaciones, ¿no? Sí, siempre fuimos parte de la gente que presiona, que negocia, que está ahí, y no, assim, nunca quisemos ser dependientes y siempre desarrollamos formas, nuestras propias tecnologías para lograr con y sin gobierno seguir luchando, seguir trabajando. ¿Cómo empezamos en el interior de Brasil, donde no llegaba, por ejemplo, las políticas de Gilberto Gil empezaron en 2002, ¿no? Nosotros empezamos en 2001. Hasta llegar, implementación, etc., el inicio de Fora do Eixo fue totalmente
completamente desarrollado sin políticas públicas. Entonces, eso creó una tecnología social que se puede como instalar en territorios muy áridos, o sea, como en cualquier, y en ese escenario de pandemia, de Bolsonaro, de desmonte completo, de todo, sabe, como retroceso de derechos de todos los sentidos, nuestras tecnologías iniciales, ¿sabe? Cuando empezamos, hacen más sentido que nunca, porque en realidad es eso, venimos del interior, sin ninguna política pública, desarrollamos tecnología social capaces de funcionar en Brasil, en una ciudad súper pequeña, pero también en San Pablo, pero también en Rio de Janeiro, pero también en Cochabamba, pero también, o sea, y atravesar gobiernos, ¿no? Obviamente, cuando hay una maré, cuando hay un gobierno favorable, la cosa se alimenta y se fortalece, acelera, pero también en esos momentos de pandemia, de crisis, también la gente empieza a repensar, ¿no? Se pone de un lugar así, vamos a repensarlo todo, ¿qué mundo queremos? No, eso no puede ser el fin, no puede ser la cosa que queremos. Y también abre unas ventanas de, entonces, vamos a ser distinto. Y nosotros siempre quisimos ser un ejemplo de es posible, ¿sabe? Como, ¿sabe? Siempre fuimos un ejemplo de no, ¿sabe? Estamos viviendo juntos en una casa colectiva, varias casas colectivas. Tenemos un caja colectivo, que acá, por ejemplo, todo es compartido, incluso todos los ingresos de plata, ¿sabe? Todo es compartido. Tenemos una caja común, una caja colectiva, donde cualquier persona puede sacar plata para hacer cualquier necesidad, si es para salud de su mamá, o si es porque queda embarazado, o si es para pagar el alquiler, o si es para desarrollar un evento, es lo mismo, es la misma caja. La comprensión, las transformaciones que la vivencia colectiva nos trajo también, transformaciones personales, transformaciones profundas de cómo convivir, de cómo mirar el mundo, también trajeron otras formas de construir, ¿no? Y otras formas de desarrollar los proyectos, ¿no? De mirar el dinero, por ejemplo. Desde el inicio, sí, como criamos nuestro propio dinero, porque no teníamos dinero y falamos, no podemos esperar el dinero llegar, vamos a crear nuestro propio dinero para poder hacer nuestras cosas, vamos a crear nuestra propia universidad para poder hacer nuestras cosas, vamos a crear nuestro propio vehículo de comunicación porque nadie quiere difundir nuestras vainas, o sea, entonces, en esta lógica de siempre ser propositivo, es siempre mirar desde si es posible, si la fuerza desde abajo para arriba, de construir, de creer que la inteligencia colectiva es la salida y de mirar desde una perspectiva de que, bueno, necesitamos nos desconstruirnos, ¿no? Y culturalmente hablando. Entonces, cuando nos ponemos en una casa colectiva, ¿sabe? Conviviendo con distintas miradas, distintas trayectorias, distintos perfiles, necesitamos dialogar todo el tiempo. Y yo creo que el diálogo ahora es todo lo que necesitamos para sanar el mundo. O sea, entonces también desarrollamos tecnologías de este tipo, ¿sí? De convivencia, y que eso refleje en todas las acciones que estamos haciendo. Entonces, yo creo que independiente del gobierno, del territorio, del país, cuando hicimos la Casa Ninja Lisboa, primera vez que salimos de nuestro continente, fuimos para Europa, dijimos, Dios, ¿será que va a funcionar nuestra tecnología ahí? Y fue exitosísimo, y fue increíble, tenemos incidencia ahí fuerte en Lisboa hasta hoy. Tenemos un diálogo con, sabe, Inglaterra, que quiere hacer una casa ninja en UK, la gente de Nueva York, sabe, la gente se conecta con eso porque es desde el territorio más árido y más, sabe, vulnerable se puede hacer construcciones colectivas así. Entonces, creo que nos permitió sobrevivir gobierno por gobierno, continuar, ¿no? En un gobierno tan horrible como Temer y con Bolsonaro y con mucha fuerza, somos muy fuertes en ese momento, es también esa capacidad de desarrollar soluciones, ¿no?
siempre, y no depender del Estado, no depender de desarrollar nuestras propias herramientas de sustentabilidad. Muchas gracias, Carol. No sé si alguien más nos pueda contar. Sí, sí, por favor, solamente haciendo como refuerzo también por todo lo que dice Carol, es importante no depender de los gobiernos de turno, ¿no? Ahí pienso que es fundamental crear ese sistema orgánico desde las organizaciones y desde los nodos locales que permitan también como tener esa fluidez dentro de las movilizaciones que se tiene desde la construcción de redes y comunitarias, ¿no? Por ejemplo, haciendo específicamente, hablando también de la experiencia desde Bolivia, Telartes tiene como 9, 10 años de procesos de construcción desde el tejido de movimientos culturales que ha podido fortalecer también esa lógica y transmitir ese espíritu que tenemos de trabajar en red y articulación desde lo local hasta lo global y en esta retroalimentación permanente, pero en esa construcción desde la colaboración y la confianza. Y es algo que creo que desde el sector artístico y cultural debemos seguir fortaleciendo esos lazos comunitarios de construcción de colaboración, esa construcción colectiva, esa inteligencia colectiva y sobre todo la confianza. Ahora estamos, con todo esto que explicaba Juan, estamos articulando con otras redes, otros sindicatos, otras organizaciones, movimientos sociales en Bolivia, justamente porque tenemos la emergencia de poder manifestarnos y expresarnos con relación a la destitución de un Ministerio de Culturas. Y en ese sentido todavía queda muy frágil el tema de la confianza, ¿no? Tú preguntabas cómo nos mantenemos independientemente de los estados. Pues pienso que las organizaciones y las redes y las comunidades más fortalecidas van a ser aquellas que realmente tengan la convicción de trabajar desde la solidaridad, desde la colaboración y desde la confianza. No podemos pensar la construcción de redes y de articulaciones en desconfianza, ¿no? Porque sobre todo es como es la debilidad de un sector. Si no vamos a tener un sector cultural organizado, fácilmente los estados o los gobiernos de turno nos van a derrotar, ¿no? Y en ese sentido pienso que también una fortaleza que tiene Telartes hasta hoy por hoy es esa construcción desde la colaboración, ¿no? Desde la colaboración, desde el tejido de confianza, desde las redes articuladas, en este sentido también desde lo local hasta lo global, ahí generar también esa tecnología social, no solamente pensando en lo emergente, ¿no? Sino también generar esa tecnología social pensando en procesos largos de construcción donde no nos gane la reactividad ante las emergencias como estas que tenemos en diferentes países de Latinoamérica, sino realmente nos permita generar una metodología y una tecnología social que sea más creativa, ¿no? Somos actores culturales y por ende pensar también de que en esa pugna que hay veces siempre es lo reactivo antes que lo creativo, tenemos que ser conscientes de que se debe generar esa metodología más creativa, ¿no? Más creativa y pensando también de que las políticas culturales tienen que generar también ese desarrollo de Estado permanentemente e independientemente de los gobiernos, ¿no? Porque si bien Bolivia no tiene hasta hoy una ley nacional de culturas, es justamente también por falta de voluntades, ¿no? Por voluntades dentro del Estado como tal o dentro del gobierno como tal, porque los movimientos sociales y los movimientos culturales estamos organizados y estamos peleando por esas políticas culturales públicas desde las instancias gubernamentales o desde las instancias también municipales. Entonces, como sector también hemos aprendido a que debemos generar esa corresponsabilidad permanentemente y no dejar que nos gane esa ansiedad de generar esa situación de paternalista, ¿no? El gobierno me tiene que dar una política de Estado, el gobierno me tiene que dar las condiciones o los fondos concursables para poder acceder y para poder desarrollar mis labores culturales. Entonces, desde Telartes también hemos podido compartir mucho de eso, ¿no? De que hay un espíritu más de dialogar, de debatir, de generar esos procesos de corresponsabilidad con los estados en diferentes niveles, municipal, departamental, nacional, y hacer entender también a nuestros pares, no ha sido fácil, de que el Estado no es el enemigo o de que los gobiernos no son el enemigo, sino son eso, son autoridades de procesos en los cuales están haciendo también su rol y ahí
otros con más voluntad, otros con menos voluntad, ¿no? Y de que en ese proceso también tenemos que saber dialogar desde una corresponsabilidad. Creo que eso es fundamental y en esa corresponsabilidad está totalmente vinculado el tema de la confianza, que es fundamental, no solamente para crear estos flujos de procesos de trabajo y de articulación y de tejidos de redes a nivel local entre los pares, sino también para dialogar con los estados, para debatir con los estados y para poder generar también esas expresiones y esas manifestaciones de nuestra necesidad como sector con el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que son diferentes factores y la vinculación y la permanencia de las redes o de los nodos locales, de los tejidos y las organizaciones y los movimientos sociales tienen que ver sobre todo con ese flujo de cómo están constituidos orgánicamente, ¿no? Y en ese cómo están constituidos orgánicamente es fundamental el trabajo de red desde la colaboración y desde la confianza. Si no, poco nos va a durar nuestros trabajos y nuestro quehacer cotidiano desde las culturas y las manifestaciones artísticas, ¿no? Y en ese sentido también hasta hoy por hoy lo seguimos fortaleciendo en Telartes y estamos contagiando y compartiendo esta metodología y esta tecnología social también a otras organizaciones que no directamente están vinculados al trabajo de red, ¿no? Que todavía les cuesta, pero que sin embargo hoy por hoy también tiene mucho más sentido, ¿no? Mucho más sentido el trabajar desde la colaboración y desde la solidaridad, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y va a tener mucho más sentido en tiempos de post-pandemia. Muchísimas gracias, Su. No sé si Ana también nos quisieras comentar un poco de esto. Les cuento que ya estamos a media hora de cerrar. Me gustaría que Ana nos cuente su experiencia y luego entramos directamente a las preguntas. Son 2 preguntas que tenemos por el momento y me parecen muy importantes poder responderlas. Ana. Sí, brevemente, para complementar y digamos, corroborando la idea de un movimiento independiente, digamos, no suscrito, no sujeto a digamos, a los imperativos de la política, de los gobiernos, y a veces de las incapacidades del Estado con respecto a la cultura. Sí me parece importante subrayar que el Estado tiene como distintos niveles y funciona de distintas maneras y que más aún hoy día eso nos queda clarísimo, ¿no? Que el rol de las ciudades y la relación entre, por ejemplo, el gobierno de una ciudad y sus barrios y sus colectividades es importantísima. Y a veces, como decía Su, que me parece fundamental, no pensamos en lo importante que es para quien gobierna una ciudad, por ejemplo, que sus redes culturales estén lo más unidas y lo más fuerte posibles. En general hemos tendido a pensar una oposición, digamos, entre el movimiento social, cultural y el Estado, cuando en realidad el tipo de ciudad que estamos construyendo y el nivel del Estado que es la ciudad, le favorece enormemente una red cultural. Y mientras más rico es ese diálogo, más interesante es. Entonces, yo creo que hay que matizar, hay que pensar que el Estado se reconstituye también en la crisis, que un municipalismo es distinto del rol de un ministerio de cultura hoy en lo que estamos viviendo y en el valor de lo local y de relocalizar, ¿no es cierto?, nuestras agendas. Y creo que eso tiene que ver mucho con digamos, la gestión y el ejemplo de muchas ciudades. Yo estoy pensando todo lo que tiene que ver con los comunes urbanos y la gestión de comunes. Barcelona tiene unos modelos de gobernanza entre ciudad y colectividades en donde asambleas paritarias deciden balances colectivos sobre bienes e infraestructuras que son públicas y que no pasan a cesión privada, pero que pasan a explotación comunitaria y se mide así porque la ciudad invierte en aquello que normalmente habría invertido directamente entregando a un proceso de gestión de un común urbano. Entonces, si matizamos el rol del Estado y si vamos más allá de la relación público-privado y ponemos por delante la construcción de comunes, ¿no? de gestión de bienes comunes, de recursos comunes, de infraestructuras comunes, más aún a raíz de la crisis, creo que es ahí donde tenemos que trabajar, digamos, en la minucia y en el detalle de lo que la circunstancia actual nos propone, y esos modelos de gobernanza muy probablemente van a ser mucho más capaces de sobrevivir a los cambios de gobiernos o a las grandes líneas, ¿no? a nivel nacional de transformación o digamos a los grandes chantajes sobre la deuda, sobre la austeridad, sobre los ministerios de finanzas,
sí logramos construir procesos territoriales, locales, de acuerdo sobre gestión, pensando en que la cultura es un común de la ciudad, por ejemplo. Muchas gracias, Ana. Pues bueno, voy a pasar a las preguntas. La primera pregunta la hace Gabriela Villa y la primera pregunta es para Carol. Dice, ¿qué acciones implementar desde el confinamiento para activar la participación ciudadana y que se pueda replicar para ciudadanos que no tienen red, en este caso Internet? ¿Y qué han hecho ahora mediáticamente durante el COVID que no incluya red? Bueno, yo voy a empezar por la segunda, después luego engancho. Nosotras estamos trabajando de varios frentes. Bueno, red, obviamente, todos están haciendo mucha inversión porque es la plataforma que nos permite encontrarnos en estos tiempos, pero también sabemos que hay mucha gente en situación de emergencia, urgencia, que no tiene cómo acceder o a Internet o a un sueldo mínimo o a nada. Entonces nosotros como medio independiente, como Media Ninja, empezamos una serie de campañas para levantar fondos para comunidad indígena, para la gente de las periferias, para movimientos sin techo, o sea, como esos movimientos son muy aliados nuestros, como la construcción de cultura de red, como la relación con toda esa gente. También fuimos desarrollando mucha relación con movimientos de periferia, con gentes de todo tipo. Entonces, nosotros como vehículo de comunicación también levantamos muchas campañas, desarrollamos ahí más o menos varias vaquinhas, ¿no? Vaquita, una vaca, para distintos movimentos y hacemos llegar esto. Y ahí articulamos artistas para ayudar, articulamos otros vehículos independientes, etc. Hacemos eventos culturales con donaciones y hacemos llegar a la gente que más necesita en ese momento, que seguramente es la urgencia máxima. Y el segundo punto también tiene que ver con esa relación con los movimientos más sociales. Por ejemplo, nuestra relación con el movimiento indígena es de completa hermandad, así. Nosotros tenemos un hijo con el movimiento indígena, que es Media India, ¿no? Nosotros como con relación, y sabemos que, obvio, es muy difícil llegar en territorio, pero siempre hay nexos de los movimientos que tienen algún acceso a alguna internet. Entonces tenemos, por ejemplo, por WhatsApp, enviamos mensajes, videos, mensajes, hacemos programas de radio, etcétera, que uno hace llegar a las comunidades, por ejemplo, indígenas. Para el COVID, por ejemplo, para llegar toda la contención de cómo se hace un isolamento en tiempos de COVID en el Parque Xingu, por ejemplo, en la reserva Xingu. Entonces, ese tipo de información, ese tipo de cómo llegar a esas comunidades que no tienen ningún acceso, es básicamente ese. Tenemos audio en WhatsApp, por ejemplo. Circula, la gente pega, vai para a aldeia, escucha em grupo coletivo, la cultura oral vai passando. Hacemos cartilhas como coisas para que se pode imprimir e a gente pode ir passando, pero básicamente em tempos de COVID nós estamos defendendo muito isolamento social. Sabemos que houve manifestações super legítimas e que apoiamos e cobrimos, etc. Pero sabemos que é muito grave o que estamos vivendo agora e necessitamos fortalecer o isolamento social, então estamos incentivando também esse isolamento social todo o tempo, de verdade. O Brasil é o epicentro de COVID do mundo hoje, não? Estamos com mais de 1.000 mortes por dia, então também é um momento bastante difícil de fazer ações presenciais, ¿no? Entonces, campañas básicamente de recaudación de fondos y distribución de esos fondos por medio de agentes y liderazgos de movimientos y de territorios que pueden hacer llegar, y tácticas como audio y
imprimir cosas para hacer llegar también en comunidades y territorios donde no hay internet. Bueno, me sigo. Muchísimas gracias, Carol. De hecho, bueno, antes de la siguiente pregunta, cuando nos conocimos, hablábamos un poco de eso, ¿no? Nosotros también aquí estamos tratando de tejer redes no solamente a partir de esto, sino también de WhatsApp, Telegram, que nos permitan llegar desde otras formas con un poco más de impacto directo con la sociedad. En este caso nosotros, con las alcaldías o con los barrios de la Ciudad de México. La siguiente pregunta la hace Dani Pavón para Ana y dice, como ex ministra que apoyó la red de cultura comunitaria en Ecuador para impulsar cultura viva comunitaria en la ley, ¿cuál es tu visión sobre el camino que debemos emprender como redes para seguir para que se consolide la red de gestión comunitaria como política pública? ¿Y cómo debería funcionar desde su visión? Tu visión, me imagino. Sí, creo que es fundamental y creo que en este momento hay muchos más elementos y colectivos que probablemente se están sumando a esa pregunta. A ver, por una parte, creo que el primer proceso inicial de cultura viva comunitaria que se inspira en los encuentros en distintos lugares de América Latina, Bolivia, Brasil principalmente, buscaba también lograr una cohesión con un tejido territorial, tanto a nivel urbano en Quito, en núcleos en otras ciudades, pero también con otros procesos de más largo aliento, y creo que lo que Carol acaba de nombrar en el caso de la experiencia de Fora do Eixo es muy similar, es decir, aquí, digamos, no solo hay una cercanía o potencial articulación con el movimiento indígena, sino que sabemos que es probablemente el movimiento indígena el que lideró y cambió en los años 90, digamos, toda la dinámica política de este país y la escena de los movimientos sociales. Probablemente en Bolivia sentimos, más allá de las contradicciones que luego eso pudo traer en otros niveles de la articulación política, eso no deja de ser, digamos, el primer momento, digamos, en donde se gestan finalmente tanto a nivel de leyes como a nivel político, como luego a nivel programático, digamos, un proceso de transformar, de modernizar el Estado en función de la participación, digamos, activa y en primera fila, tanto del movimiento indígena como los movimientos sociales que se configuran alrededor de eso. Y yo creo que ahora estamos en un momento del mismo calibre, es decir, en la posibilidad de una nueva articulación, en donde ya no vemos el problema del movimiento indígena como un problema rural, ¿cierto? Digamos, extraterritorial con respecto al proceso político, sino que hemos venido 30 años prácticamente trabajando en eso, que en octubre, antes de la pandemia, el año pasado, tuvimos movimientos en toda América Latina y en muchísimos lugares del mundo, en donde precisamente aquellos que ocuparon el frente de esa pelea en el Ecuador contra el alza del precio del combustible, pero que finalmente lo que llevaba por delante era eso, ¿no? Como en el momento del pase libre en Brasil, es decir, hay una cosa que detona probablemente el movimiento, digamos, mucho más integral y articulador de muchos otros, digamos, no solo problemas ligados a la desigualdad estructural, a la incapacidad que hemos tenido, sino a medidas puntuales que están viniendo y que las vemos claramente entrar como si nada hubiera pasado, digamos, la puerta está abierta, y creo que ahí, para el movimiento de cultura viva comunitaria, con la gestión de cultura que tenemos que hacer para la implementación de la ley de cultura, no podemos ya dejar de articularnos con el proceso de octubre en el Ecuador, el gran paro nacional, digamos, y una demanda de efectivización de derechos, de ejercicio de derechos, que es mucho más amplia. Por eso yo hablaba de valor de uso, porque lo que ahí se manifiesta es claramente una relación al territorio, al uso del suelo, al acceso a vivienda, salud, educación, digamos, vamos de nuevo pero con una visión, digamos, desde el punto de vista de la cultura, que ya no es urbano y rural, ¿no? Que ya no es público y privado, ¿no? Sino que ha extendido esos territorios y los ha articulado de otra manera.
donde hay unos comunes posibles de administrar, de gobernar de otra manera. Digamos, el ejemplo, las micropolíticas que son ejemplos, por ejemplo, las casas compartidas de los colectivos en Brasil. Vamos, hay comunes urbanos, hay gestión de parques, hay gestión de espacios públicos, de espacios verdes, de recursos naturales, evidentemente. Y yo creo que el rol de cultura viva comunitaria en este momento es el de sostener la reorganización de la vida en la ciudad, ¿no? Tenemos un alcalde que ha sido muy abierto tanto en el momento del paro como en el momento de la pandemia actualmente, que por razones electorales fue elegido solamente con el 20%, que empezó con una debilidad política muy grande, pero que su manejo y su escucha de las distintas comunidades territoriales de esta ciudad han ido permitiendo que se vaya construyendo, digamos, de alguna manera, unas nuevas formas de liderazgo y de gobernanza. Yo creo que eso es lo que hay que aprovechar, es decir, que tenemos que pensar mucho más de cerca la relación entre la cultura y, digamos, ya la vida intercultural de la ciudad, la organización del territorio, la organización de los comunes, empezando por algo muy sencillo, y yo lo propondría así, ¿por qué no empezar en el nivel local el plasmar el principio de cultura viva comunitaria en este país? Por ejemplo, empezando a gestionar los cientos de bienes municipales en desuso para la creación, la reunión, la organización, la educación, las pedagogías colectivas, la escuela en casa, es decir, hay un montón de iniciativas desde distintos grupos y colectividades y hay una cantidad de espacios físicos, de infraestructuras de esta ciudad que están abiertos, desde los lugares patrimoniales del centro histórico hasta el resto de la ciudad. Hay unas políticas, hay una demanda. Es decir, quizás nos toca invertir la lógica con la que normalmente la hacemos, es que vamos desde arriba, digamos, hicimos un proceso de abajo para arriba y luego esperamos que la ley vaya en cascada hasta llegar a nuestro barrio. Quizás tenemos que cambiar esa lógica. Quizás el proceso de cultura viva comunitaria lo que puede empezar es a negociar directamente con la ciudad el ejercicio de los derechos que se plasman en la ley de cultura con respecto a cultura viva comunitaria y en la Constitución del Ecuador con respecto al derecho a la ciudad. Nosotros en Urban Front tenemos como nuestro miembro mayor y más inspirador a David Harvey, que es probablemente uno de esos pensadores que ha estado toda su vida, 40 años enseñando marxismo y repensando a Lefebvre sobre el derecho a la ciudad. Nosotros estamos abiertísimos a trabajar con esas colectividades, ese puente. ¿Por qué no cambiar de dinámica y decir, vamos a empezar a trabajar en la ciudad digamos, el nivel programático y la política pública, porque no lo estamos logrando a nivel de gobiernos nacionales? Entonces, me encanta la idea de hacerlo como Oliver, y yo le diría al equipo de Cultura Viva Comunitaria, pidamos digamos, la metodología de esa tecnología social y vamos intentando con una ley cultural de emergencia lograr lo que han logrado en Brasil, que me parece inspirador y poderosísimo, pero también vamos, digamos, trabajando a nivel local. Entonces, yo le diría a Daniela que hay que abrir en donde uno ve una posibilidad y pues ahí hay que colarnos y fortalecer la red de esta ciudad que haya sido poderosa e incluir a muchos otros colectivos que no han sido parte. Yo estoy pensando, por ejemplo, en las organizaciones de los mercados populares, entre otros, además de muchos otros activismos que podrían sumarse al proceso de cultura viva comunitaria. Muchísimas gracias. Vamos cerrando y de repente se dejaron venir todas las preguntas de un montón y está maravilloso. Entonces vamos a intentar ir respondiéndolas en la medida de lo que podamos. Preguntan, ¿cuál es la estrategia comunitaria para transmitir a nuestras comunidades la importancia de la confianza y la organización colectiva en la búsqueda de objetivos comunes? Un poco sobre lo que hablaba Su. Pero el que quiera responder, ¿eh? Su. Bueno, yo creo que ahí hablo específicamente de un país como Bolivia. No es como inventarse la pólvora, como se dice, sino como retraer y volver a lo que son nuestras tradiciones, nuestras costumbres. En Bolivia tenemos algo muy lindo que es también un sistema comunitario, que es el tema del AINI, del trueque, que también lo tienen varios países de Latinoamérica, la minca, ¿no? Y que eso nos permite también generar como esa comunidad más fluida y esa vivencia también, porque toda la apuesta y todo el enfoque está en el bien común, ¿no? Entonces pienso que es importante
también como ir agarrando esas prácticas, esas dinámicas, esas lógicas, esos saberes, esas experiencias de nuestros pueblos comunitarios, ¿no? Que un poco también ese es el espíritu que tiene Telartes, no un poco, sino es el espíritu pleno que tiene Telartes, que genera también esa articulación desde esos saberes que tenemos, desde combinar las tradiciones ancestrales hasta agarrar las culturas más contemporáneas, ¿no? Las articulaciones que nos permiten generar ese tejido de articulación desde los territorios y desde nuestras comunidades urbanas, rurales, pero también nos permite acercarnos a toda esa tecnología de innovación, de investigación, de conceptos que tiene también gente y nuestros pares como Fora do Eixo, como Media Ninja, otros en Latinoamérica. En fin, es como generar esa interrelación permanente, pero también ahí volver a lo que es nuestro foco dentro de las culturas. El bien común para las transformaciones, el bien común para hacer incidencia, el bien común para generar circuitos y corredores culturales, el bien común para fortalecer nuestros espacios de formación, de empoderamiento cultural. En fin, estamos hablando de diferentes ejes y hablar de culturas pues es un panorama bastante amplio que en su sentido y en su esencia tiene eso, ¿no? El trabajo comunitario y desde el enfoque del bien común, que creo que acá todos lo hemos manifestado de una y otra forma, y esa es la apuesta permanente. Ahí tenemos una experiencia muy rica, también relacionada a lo comunitario y cómo nos comunicamos con estos tejedores en las diferentes comunidades. Tenemos un Telartes Amazonía, por ejemplo, que surge en los últimos años desde una articulación que se viene haciendo muy fuerte entre Perú, Brasil, Bolivia, donde si bien existen las fronteras territoriales, ellos rompen todo esquema de frontera, ¿no? Entonces, desde la cultura también se va creando esos procesos del poder compartir y del poder construir otros tejidos que ya tienen que ver con esta articulación más fluida que es la región del Acre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también se van fortaleciendo y se van generando como esos detonadores y dispositivos de articulación y de construcción redes, pero desde sus principios comunitarios y desde su vida cotidiana, que en esencia está el romper también esas fronteras estructurales que se tiene y poder construir esas nuevas fronteras que queremos, que son como libres y de puentes de amistad, como lo llaman ellos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso también es muy, muy lindo expresarlo y manifestarlo, porque no estamos hablando solamente de conceptos o de formas o lógicas románticas, sino estamos hablando de experiencias lógicas y dinámicas que son una realidad y que son prácticas que hoy por hoy se están dando, ¿no? Y más en estos tiempos. Muchísimas gracias, Su. Bueno, voy a intentar, hay más preguntas, pero a ver si es que una la podemos copilar en dos. La colaboración comunitaria es necesaria para realizar procesos culturales a largo plazo, pero ¿cómo resolver los problemas de financiamiento? Nos preguntan. Y un poco aunado a esa, ¿cómo generar un fondo comunitario para solventar necesidades de agentes culturales locales y que también puedan cubrir necesidades de grupos vulnerables dentro de las bases, ¿no? Son sumamente amplias y tenemos muy poquito tiempo, pero nos gustaría un poco, por lo menos una chispa de eso. Querido Juan. Yo dejaría esta pregunta a la experiencia de generación de recursos y de vida en Fora. Yo creo que la experiencia de Fora desde fuera del eje ha sido clave en ese sentido. Por favor, Carol. Ok, bueno, a primeira pergunta quando apresentamos Fora do Eixo normalmente que vem é, pero como se sustentam? Pero como é financiado o movimento? E em realidade é bastante, é um cuento mais largo, pero vou tentar resumir. Podemos, bueno, aí podem compartilhar meu contato, que puedo também compartilhar mais informação com a gente que quer entender melhor nosso banco. Nuestro banco, nuestra mirada, mirar la economía desde otra mirada, ¿no? Es desde la mirada colectiva y desde la mirada de entender que el dinero en realidad no existe. Entonces, cambiar un poco el chip en ese sentido,
y empezar a desarrollar soluciones a partir de ahí. Obviamente nosotros vivimos en un mundo capitalista y estamos inseridos en una sociedad que depende del dinero y necesitamos dinero. Pero eso no puede ser eso no puede decretar las cosas que estamos haciendo. O sea, el dinero hoy en Fora do Eixo no determina las acciones que vamos a desarrollar. Y por eso logramos captar dinero. Es un poco chistoso entender así, pero es por eso, porque nosotros hacemos lo que necesita ser hecho, independiente de la fuente del financiamiento. Eso se conecta con el deseo común, la necesidad urgente de la gente, y obviamente que eso genera otros tipos de economía, por ejemplo. Y genera otros tipos de valores que luego se convierte en dinero. Es un poco abstracto hablar así, pero puedo ejemplificar muy simple cómo funciona nuestra moneda solidaria. Es así, por ejemplo, nuestro trabajo, todo nuestro trabajo siempre fue voluntario, ¿no? Entonces, de colaboración, de brotheraje, de hermandad. Entonces, la gente de fotografía sacaba fotos y no ganaba nada. Las bandas tocaban y no ganaban nada. Las bandas ensayaban y no pagaban nada para ensayar. Los artistas todos hacían girar un circuito cultural gigantesco, mover gente, etc. Pero no había dinero. Pero había economía, ¿no? Existe una economía moviendo ahí, pero no está sistematizada en moneda oficial. Y cuando vimos que eso acontecía, nosotros sistematizamos nuestra propia economía en nuestra propia moneda. Entonces, creamos nuestra moneda y pasamos a remunerar las bandas, remunerar los artistas con esta moneda social de la cultura, y la gente empezó a pagar los fotógrafos con eso, la equipo de sonido, y generó una economía. Y a partir de eso, empezamos a hacer parcerias con restaurantes, con lojas de roupas, enfim, com mercado em geral, e a gente que tinha essa moneda começou também a poder comer, vestir. Depois começamos a fazer parcerias, alianças, né? Parcerias, alianças com planos de saúde, sabe? Como começando a ampliar o escopo de alianças que temos, de onde aceitava a moneda. Já acá, por exemplo, em Brasília, se aceita uma moneda em las tiendas de gasolina, né? De combustível, además de los servicios de la cultura y de la comunicación y de toda la red que se conecta neste banco. Entonces, es una forma de sustentabilidad, ¿no? Un ejemplo de cómo desarrollamos nuestra moneda, pero no es, eso es una de las soluciones. Hay varias otras soluciones económicas. La gran clave es cambiar el chip de cómo miramos para la economía y de cómo valoramos nuestro propio trabajo, de cómo nos relacionamos con eso. Y a partir de empezar a hacer cosas increíbles y cosas que son demandas orgánicas del movimiento y de la sociedad, eso sí genera un valor simbólico que luego, obviamente, con el crecimiento de las acciones, genera también dinero. Entonces, es un poco, ¿qué viene primero, el dinero, sabe, o la sustentabilidad, sabe? Entonces, es un poco invertir, hacer una inversión de mirada. Muchísimas gracias, Carol. Un punto de apoyo a eso y un punto que ejemplifica eso. Como Telartes y como Red hemos partido siempre de decir que no somos pobres, somos abundantes. Y en la medida en que podemos sumar nuestras distintas riquezas y nuestras distintas abundancias, somos ricos y podemos hacer muchas cosas. Y ese es el principio que realmente es el transformador, ¿sí? O sea, no partimos de la queja ni del llanto y de la pobreza, no, señores. Partimos del llanto, partimos del hecho de nuestra riqueza, porque mi saber, mi espacio, mi actividad con la otra actividad y con la de la otra y la otra, sumamos una abundancia total. Entonces, ese cambio de chip es justamente entendernos de otra manera. Mi querido Juan,
qué maravilloso eso como cierre de esta mesa, en realidad. Me parece muy, muy propicio lo que estás diciendo, porque creo que este es un momento en el que más que nunca tenemos que encontrar la abundancia que cada una y cada uno de nosotros tiene para poder crecer todas estas redes y poder generar algo mucho más grande. El tiempo nos quedó muy corto. Yo tenía susto de que 2 horas fueran muy largas, pero en realidad el tiempo voló con ustedes. Muchísimas gracias. Para nosotros, para Levadura, es un honor contar con su presencia y en realidad esta es la primera de muchas redes que vamos a comenzar a tejer con todas y con todos ustedes. Eso ya lo saben y pues ahora creo que lo va a saber un poco más la gente. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Ahora seguimos con los 20 años de Faro de Oriente y esperamos que también nos puedan acompañar. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, abrazos. Gracias. Muchas gracias.